Tenemos el honor de conversar con el doctor Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia, para un poco profundizar en un tema crucial de nuestra nacionalidad. El 20 de mayo de 1902, fecha en que Cuba nace formalmente como república, pero marcada por contradicciones y limitaciones que la alejaron del proyecto soberano imaginado por José Martí. Gracias por acompañarnos, Joel, en este amanecer y en esta fecha. Gracias a ustedes, buenos días. Doctor, en esta entrevista trataremos de explorar las circunstancias históricas, los actores involucrados justamente y también las consecuencias de este evento que definió un poco, ¿verdad?, el curso de la nación cubana. ¿Cómo describiría el escenario político y social de Cuba en los años inmediatos anteriores al 20 de mayo de 1902? Sí, es contrastable el júbilo que se vivió aquel 20 de mayo de 1902, o sea, la ceremonia, sobre todo el izaje de la bandera cubana. Estamos hablando de siglos de dominación colonial, 30 años de lucha y de buena, en un momento determinado, izan la bandera cubana. Eso fue un júbilo. La sociedad cubana, no solamente en La Habana, en diferentes partes del país, a lo largo y ancho del país. Momentos de celebraciones, dos izajes de la bandera, uno en el Palacio de los Capitanes Generales, el otro en el Morro, y la población fue a ver ese momento fundacional. Pero es contrastable ese momento con el clima de tensión que se vivió en los años precedentes. O sea, desde la propia ocupación militar, la oficialización de la ocupación militar el 1 de enero de 1899 en virtud del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, donde había preocupaciones tanto en la dirigencia revolucionaria como en la propia población, en los diferentes sectores, capas de la población. No solamente por el acumulado de problemas sociales que habían agravado por la guerra, sino primero porque había una gran incertidumbre. Cuba dejaba de ser posesión española, pero pasaba a ser ocupada militarmente por Estados Unidos y no se sabía cuál era su destino. Se empezaron a ensayar fórmulas, ya lo había dicho William McKinley, el presidente de Estados Unidos, en un mensaje al Congreso de Estados Unidos, tenían que ser vínculos orgánicos, llámese anexión, o vínculos convencionales, otro tipo de fórmula, otro tipo de mecanismo. Y por tanto no se sabía qué iba a pasar. De hecho, se estaba pensando en una anexión. Se iba a establecer un gobierno civil con una figura norteamericana, un estadounidense, eso era una anexión. Y la población estaba en momentos de tensión muy fuerte en ese sentido. Hay otro segundo momento que ya cuando se convoca por orden militar a una convención constituyente, a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tenía dos misiones. La primera, redactar, aprobar la constitución de la República de Cuba, pero a continuación, y como parte de ese proceso, establecer las relaciones que se debían establecer. O sea, establecer las relaciones que se debían primar entre Cuba y Estados Unidos. O sea, es un gobierno que le está diciendo a una asamblea que no es gobierno, cuáles tienen que establecer, qué relaciones iban a establecer en el futuro gobierno con Estados Unidos. Eso Máximo Gómez le llamó un par de esposas, en carta a la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío. Esa fue la metáfora empleada. O sea, eso de ordeno que tienen que establecer desde ya las relaciones, los vínculos a establecer, la futura república todavía no está establecida con Estados Unidos, la llamó un par de esposas. Y posteriormente la enmienda Platt, que está claro, es una enmienda Platt que surge como enmienda de un proyecto de ley de presupuesto de gasto del ejército de Estados Unidos. O sea, una enmienda no para Cuba, es una enmienda para una ley de Estados Unidos. Y esto traía, por supuesto, que tenía toda una racionalidad. La aprobaba el presidente de Estados Unidos. O sea, era una ley una enmienda que estaba en una ley que si se aprobaba ya no se le podía hacer ningún tipo de enmienda, mucho menos por una asamblea constituyente. Y por eso es que en ningún momento se dejó que se modificara, a pesar de que los constituyentes plantearon algunas modificaciones, en ningún momento, porque eso era una ley de Estados Unidos. Y cuando se presenta tenía que ser o como parte de la Constitución o anexa a manera de apéndice, que fue la fórmula que emplearon los constituyentes, mantenerla como apéndice de la Constitución de 1901, y el texto formaría parte del futuro tratado de relaciones que se establecería entre Estados Unidos y Cuba. Por supuesto que eran escenarios muy convulsos, escenarios de mucha incertidumbre, no se sabía realmente cuál iba a ser el destino de Cuba, y sí, lo que estaba era el gran recelo por las imposiciones que llegaban procedentes no de cualquier nación, sino de una potencia emergente.
Momentos muy complejos, como bien usted dice. Doctor, ¿qué papel jugó entonces la intervención estadounidense desde 1898 a 1902 en la configuración un poco de esta república neocolonial? Como decía, era una potencia imperialista emergente y que lo que estaba ensayando fórmulas de dominación. El pueblo cubano en ningún momento aceptó cualquier tipo de vestigio de dependencia en el sentido de relaciones de anexión a Estados Unidos. Y cada vez que había algún tipo de noticia, de información de que podía suceder, habían manifestaciones espontáneas de la población, además de la dirigencia que procedía a la revolución que se enfrentaba en ese sentido. Desde luego se van ensayando determinados mecanismos, se van creando determinadas condiciones para uncir la futura república a los dictados de los intereses de Estados Unidos. Y hay un momento importante que es hablábamos ahorita de la imposición de la enmienda Platt. La enmienda Platt está clara, todo el articulado, los 8 artículos de la enmienda Platt son artículos que van a establecer los vínculos, esos llamados vínculos convencionales de lo que hablaba McKinley, entre Estados Unidos y Cuba. Todo el articulado es un articulado que establece la dependencia, son los mecanismos que establecen la dependencia de Cuba hacia Estados Unidos. Cada uno de los artículos tienen cláusulas que de un modo u otro prefiguran o establecen un modo de intervención en los asuntos internos. O sea, es un Estado que van a ser, pero que van a ser lastrados en sus derechos naturales. El que más se conoce es el artículo 3. El artículo 3 fue el más polémico en Cuba y también en Estados Unidos. Pocas veces se habla de cómo se concibió y cómo se asumió la enmienda Platt dentro del propio gobierno de Estados Unidos. El senador Morgan, por ejemplo, de Alabama, decía que eso era inédito. Dice que él estaba realmente impresionado de que nadie dijera nada de la enmienda de Oliver Platt, senador por Connecticut, que realmente no fue el padre. Se decía que más que el padre fue el padrino que llevó a la criatura a bautizar a la iglesia del Senado. Detrás de Platt estaba Eliot Root, que era el secretario de la guerra, y estaban otras figuras que eran realmente gendarmes, ideólogos de estos mecanismos de dominación impuestos. Y había muchos senadores que decían, no debe ser. ¿Pero por qué no debe ser? Una racionalidad discriminatoria. Si nosotros nos comprometemos a intervenir en los destinos de Cuba, esos individuos, estas personas, como niños de la raza latina, que no van a poder gobernarse, a cada rato van a estar inmersos en conflictos civiles y vamos a estar obligados a estar constantemente inmiscuyéndonos en esos asuntos. O sea, la gama de posiciones dentro del Congreso de Estados Unidos era diversa. Ahora, la mayoría, que era una mayoría republicana, sí aceptaba la enmienda Platt como garantía de esos vínculos de establecimiento. Y ahí estaba, tanto el artículo 3, el artículo 7, que era otro de los más de los que más preocupaba, que era el arrendamiento o venta de tierras para bases navales y carboneras. Estamos hablando de un momento donde hay un escenario geopolítico muy interesante, donde Estados Unidos está ya avisorando la apertura de un canal, fuese por Nicaragua, fuese por Panamá, con vista a una salida al Pacífico y llegar a esa zona de influencia tan cotizada por las diferentes potencias imperialistas del momento, que era China. Por lo tanto, Cuba y las bases navales, que no solamente estaban en Cuba, estamos hablando de la región antillana, hoy caribeña, eran una posición geopolítica esencial para poder defender, estratégica, esencial para poder defender ese paso. Y por lo tanto, claro que sí, la ocupación militar va a establecer ciertas condiciones para no resolver los problemas centenarios de la colonia, sino que las reformaciones estructurales, económicas, políticas que van a heredar este Estado, esta república que va a nacer, por supuesto que se va a mantener. No fue un parteaguas en ese sentido de resolver problemas centenarios. Lo que sí se creó una república, un sistema político republicano justamente que va a estar lastrado por todos estos mecanismos de dominación. Hablemos un poco de los aspectos concretos de la república instaurada en 1902 que traicionó los principios de independencia y también soberanía plasmados por José Martí en su proyecto de república con todos y para el bien de todos. A ver, a mí más que traición, a mí me gusta hablar de desplazamiento de las posiciones más radicales del independentismo por las posiciones más conservadoras de esta ideología liberal, que va a estar presente durante la revolución, que va a estar presente no solamente entre los exponentes de la autonomía,
no solamente entre los exponentes del reformismo o del el minoritario grupo anexionista que siempre existió, sino dentro del propio campo revolucionario va a haber una ideología que no va a estar a tono con los principios, con las ideas de Martí. Esa república con todos y para el bien de todos, que el hombre negro, que el mulato, que el blanco pobre tuviera un espacio en el futuro escenario republicano, no era entendido en aquella época por todos. Ni siquiera muchos de los que participaron en la revolución, que querían romper con España, que querían la ruptura por la vía armada con España, pero sin que se radicalizara un proceso. A eso se le llamaba jacobinismo, o sea, a la usanza de la Revolución Francesa, la radicalización de un proceso, y en ese sentido lo que vamos a asistir durante toda la ocupación militar es a un proceso de desplazamiento de las posiciones más radicales de esa ideología independentista. Por supuesto ya no estaba Martí, no estaba Maceo, por supuesto que existían otros exponentes de esa ideología radical, estaba Máximo Gómez. Y como Máximo Gómez, otra de las figuras que veían en la necesidad de que la justicia social, la soberanía y la justicia social formaran parte de la plataforma y de la agenda de debate y de discusión en ese momento. Pero para un grupo importante de los que van a formar los grupos de poder, no era así. Lo más importante era establecer las relaciones comerciales con Estados Unidos. Había que llegar a la República, había que llegar a establecer modus vivendi con esta nación, a pesar de la enmienda Platt, a contrapelo de la enmienda Platt, porque era la única manera de alcanzar el añorado sueño de un tratado de relaciones comerciales, la llamada reciprocidad comercial con Estados Unidos, que era un sueño acariciado durante la segunda mitad del siglo XIX, a través de juntamagnas, a través de movimientos económicos. Había llegado el momento. Cuba era ocupada militarmente, se iba a establecer una república, pero se iba a establecer una república y era importante dentro de la concepción del orden, la paz y el progreso, ese tríptico positivista, no se veía por estos grupos de poder esa estabilidad social si se mantenía, como Martí quería, en manos o formando parte de este conglomerado social, formando parte de los destinos políticos de un país como actores políticos. Y por eso es que lo que empieza a imperar es una ideología liberal conservadora, que no mira hacia adentro, que no mira hacia la satisfacción de los problemas sociales, de ese acumulado de problemas sociales, sino que está mirando hacia afuera, hacia el mercado del que se depende, y no se depende a partir de 1902, sino que ya se dependía de mucho antes. Y por lo tanto las deformaciones, ese país monoproductor, ese país monoproductor que va a depender de muy pocos renglones, sobre todo del estelar renglón azucarero, pues van a estar presentes y es lo que va a primar por encima de cualquier debate. Ahora bien, ¿cómo se reflejó entonces la enmienda Platt en este proceso? ¿Qué implicaciones, digamos, tuvo para la auténtica independencia de Cuba? Y entonces, ¿cómo reaccionaron estos sectores populares y los veteranos de la guerra ante esta república limitada? Sí, ya había dicho, la enmienda Platt, todo el artículo, cada uno de su artículo está representando determinados intereses. Tanto que Cuba no podía establecer, por ejemplo, el artículo 1, no podía establecer relaciones económicas, tratados económicos que pudieran lacerar su propio destino, lo cual era contradictorio porque está claro que ya Estados Unidos no formaba parte de esos países extranjeros. Si tú no puedes firmar tratados con otras potencias extranjeras económicos, bueno, ¿cómo lo vas a firmar con Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos no es una potencia extranjera? Entonces, los diferentes artículos, el tercero que decía que era el más polémico, porque decía que Estados Unidos puede intervenir en los asuntos de Cuba cuantas veces considerara que peligraran sus propiedades o la vida de sus ciudadanos en la isla. Es lo que Juan Gualberto Gómez llamaría también como un empleo de una imagen, era como darle la llave al vecino para que entrara a la casa cuantas veces él lo considerara. Y ahí están las posiciones de Juan Gualberto Gómez, ahí están las posiciones del Marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros Betancourt, posiciones muy verticales en contra de la enmienda Platt. Y por supuesto el artículo 7. Ahora, el artículo 8, que es el último artículo, es un artículo interesante, porque está claro, la enmienda Platt, yo decía, la enmienda Platt como texto original solamente dura un año. Porque al estar insertada dentro de una ley de Estados Unidos, que era una ley de presupuesto para un año fiscal que terminaba el 30 de junio de 1902, el texto original de la enmienda
sea, el objetivo principal de esa enmienda concluye el 30 de junio de 1902. Pero como cuando llaman a Domingo Méndez Capote, que era el presidente de la Asamblea Constituyente, lo llama Leonard Wood, gobernador militar, y le dice qué era lo que se había aprobado en el Congreso de Estados Unidos, se suponía que esos fueran los cubanos, de acuerdo con la orden militar, los que plantearan cuáles iban a ser las relaciones, pero no había tiempo que perder, de acuerdo con la lógica de este imperio, la mayoría era republicana, los demócratas, había mucha más división y había una parte importante de los demócratas que no querían la enmienda Platt, y por lo tanto lo que había que apresurar era este procedimiento, y por lo tanto ya cuando el 2 de marzo, que es el 2 de marzo de 1901, se le da la noticia a Méndez Capote de que ya se había aprobado un tratado de relaciones, cuando justamente en eso estaba enfrascada una comisión de la Asamblea Constituyente, el malestar fue enorme, las manifestaciones fueron enormes, o sea, no solamente por parte de la dirigencia política que procede de la revolución, sino el pueblo. Fueron manifestaciones espontáneas y en toda la isla, no solamente en La Habana. Se conoce una que sí fue la más populosa, de acuerdo con la prensa de la época, un periódico como La Discusión, que tuvo lugar en La Habana, salió de Neptuno, la calle Neptuno, hasta el Teatro Lijoa, actual Teatro Martí, que era donde estaba sesionando la Asamblea Constituyente, y se habla de miles de ciudadanos, de hombres, que fueron, hombres y mujeres que fueron a expresar ahí su desacuerdo por la imposición de la enmienda Platt. Porque, repito, la enmienda Platt no es solamente el texto original. El texto original es una estrategia para que no se pudiera modificar. Pero cuando llega con una condición. Tiene que establecerse, como decía anteriormente, en la Constitución o como un apéndice de esa Constitución, y posteriormente formar parte ese articulado del Tratado Permanente. Lo que se va a eliminar en el 1934 no es la enmienda Platt. Lo que se va a eliminar en el año 1934, cuando se aprueba un nuevo tratado de relaciones, es justamente el Tratado Permanente, que tenía, por supuesto, todo este articulado de la enmienda Platt. Ya por último, doctor, ¿qué lecciones de aquel proceso considera entonces vigentes para un poco entender estos desafíos actuales de Cuba en términos de soberanía y justicia social? La República es un libro abierto que hay que leer todas sus páginas. Y hay páginas donde vamos a encontrar luces. Hay una tradición de pensamiento en todos los órdenes, político, científico, filosófico, pedagógico, educativo. Hay un magisterio realmente brillante, de la misma manera que hay muchas sombras. Y entre las sombras está justamente el fenómeno de la dependencia. O sea, ese es uno de las principales lecciones. O sea, hay una dependencia primero centenaria que viene de la etapa colonial, pero después Cuba se va a insertar dentro de la órbita de relaciones internacionales, dentro de una órbita internacional donde su destino va a estar dependiendo de la gran nación, que se va a ir posicionando. En ese momento era una potencia emergente, pero va a ir posicionándose en la arena internacional cada vez con más fuerza, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, este fenómeno de la dependencia es clave. Y el otro elemento es una dependencia que conecta con grupos de intereses, grupos de poder, que justamente son grupos, oligarquías, liberales, que su principal objetivo es la exportación de productos. O sea, no van a mirar hacia el ensanche del mercado interno, no van a estar mirando hacia resolver los problemas de la población cubana, y que, por el contrario, van a ser grupos donde lo que va a prevalecer muchas veces dentro de las corrientes de pensamiento es un acendrado racismo. Lo veíamos ahorita en un importante material, y la discriminación en todos los sentidos, porque lo que más importaba no era el tema de la justicia. La soberanía, siempre y cuando no eliminara o no lastrara el fenómeno, el tema de las relaciones comerciales. No es casual que los únicos gobiernos que Estados Unidos no reconoce en esta primera mitad del siglo XX van a ser los gobiernos que van a surgir como parte de la Revolución del 30, la llamada pentarquía y el gobierno de Grau San Martín, el gobierno de los 100 días, donde va a estar una persona, un joven, como secretario de Gobernación, Guerra y Marina, que va a tomar las medidas más radicales en ese escenario, y por supuesto que Estados Unidos no va a reconocer estos gobiernos. Pero está claro que lesionar la soberanía,
lesionar la justicia social, no aprobar medidas tendientes a la justicia social, por supuesto que fueron elementos, fenómenos que hay que tener en cuenta. Y por eso hay que acudir cada vez más al pensamientos de hombres síntesis en su época como Martí. ¿Qué república realmente aspiraba Martí? ¿A qué república soñó? La ética, el basamento humanista de la república, independencia, soberanía, justicia social, y no solo de Martí, sino el legado de una estela de pensadores, de intelectuales, de jóvenes que también soñaron una Cuba diferente. Ese es el gran, digamos, el gran desafío. Ir a la historia no para vivir en la historia, no vivir de la historia, sino para tomar esas experiencias. Conocerla, comprenderla y llevar, por supuesto, esa racionalidad a nuestros tiempos de una manera contextualizada. Nosotros le agradecemos muchísimo, doctor Cordoví, por este valioso análisis, una clase que sin duda alguna nos ayuda, ya le decía, a comprender estas raíces históricas de Cuba y reflexionar, por qué no, críticamente sobre nuestro pasado y también el futuro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.